A esta mesa redonda en la última jornada del 14º Congreso Anual del CIBERER. Muchas gracias por estar aquí. Voy a pasar a presentaros a los componentes de la mesa y voy a comenzar por nuestro director científico, por el director científico del CIBERER, el doctor Pablo Lapuncina, que es jefe de grupo de la unidad 753 en el Instituto de Genética Médica y Molecular de La Paz. Pablo, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a esta mesa redonda. Nada, pues la siguiente persona a la que quiero dar la bienvenida y agradecer que esté con nosotros es a María Cavalier, que es la Patient Engagement Manager de Eurordis y será la voz de los pacientes en el día de hoy. María, bienvenida. Hola Isabel, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Y como bien dices, estoy representando a Eurordis, que para los que no lo conozcan es una alianza de pacientes y representamos más de 300 organizaciones de pacientes en más de 80 países de Europa y de más allá. Fenomenal, muchas gracias María. La siguiente persona que os voy a presentar, aunque creo que ya prácticamente todos la conocéis, es el doctor Josep Torrent. Él es el presidente del Comité Científico Asesor Externo del CIBERER y es adjunto en el Servicio de Farmacología Clínica Hospitalaria del Hospital de Sant Pau. Josep, muchas gracias por haber logrado unirte a nosotros hoy. Gracias, se nos ha hundido el sistema, pero estamos, o sea que muy bien. Buenos días. Genial. Gracias. La doctora Belén Pérez González es la jefe de grupo de la unidad 746 del CIBERER en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que es un centro mixto de la Universidad Autónoma de Madrid y del CSIC. Buenos días, Belén, bienvenida. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa, que sospecho va a ser muy fructífera e interesante para ver los retos que tenemos en enfermedades raras. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Y por último, es un placer presentaros a Jon Arocena. Jon es el director general de la Asociación Española de Bioempresas de Asia y va a ser un poco la voz de la transferencia del papel fundamental que tienen las empresas en estos retos futuros. Jon, bienvenido y muchas gracias por unirte a nosotros. Buenos días, Isabel. Muchas gracias a vosotros. Es un placer compartir este rato de la mañana con todos vosotros y con un panel tan distinguido de ponentes. Pues nada, me voy a presentar yo también brevemente. Yo por mi parte soy la jefa de la unidad 761 de CIBERER y en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Alberto Sols, que también es un centro mixto entre el CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, como decía, bienvenidos y el tema de la mesa redonda es retos y futuro de la investigación en enfermedades raras. Y se plantea porque quizás los retos los teníamos planteados con los objetivos IRDIC para el año 2027, si no me equivoco. Claro, el año 2027 es ya casi prácticamente. Y queríamos primero valorar conjuntamente pues si van a ser unos retos alcanzables y luego ver cuáles son los siguientes retos y el futuro que nos planteamos, ¿no? Y el papel de cada uno de nosotros en este contexto. Entonces, el primer reto IRDIC era diagnosticar todas las enfermedades raras, o sea, que se pudieran diagnosticar a un paciente que llega con una enfermedad rara en un plazo no superior a un año, desde que llega por primera vez a la consulta. Y os quería preguntar a todos, comenzando un poco en el mismo orden que os he presentado, pero bueno, os daré la palabra. Os quería preguntar si pensáis que esto es factible, ¿no? Y cuáles han sido pues, los principales obstáculos que se han encontrado hasta ahora y que pensáis que vamos a encontrar. Entonces, si te parece, Pablo, comenzar tú.
Sí, muchas gracias, Isabel, por la pregunta. Es un objetivo factible, como muchos otros objetivos que uno puede plantear en este tipo de consorcios. Lo que ocurre es que para hacer que este objetivo sea factible hay que poner las herramientas y hay que poner los instrumentos para que se puedan consolidar. Preguntabas específicamente cuáles son los obstáculos o cuáles son las amenazas que tiene esta no consecución de este objetivo. En mi opinión, hay al menos 2 o 3 muy claras. Uno es, nos guste o no, la financiación. Para que esto sea factible necesitamos hacer una inversión en ello y aunque se están poniendo algunas piedras para poder, no en el camino para obstaculizar, sino para poder empedrar ese camino, por ejemplo, el proyecto IMPACT y algunos otros, necesitamos poner mucha más financiación y necesitamos organizar para que los pacientes de aquí a 5 años o 6, como tú dices, que es ya, puedan tener un diagnóstico en el transcurso de un año. Segundo obstáculo importante, en mi opinión, es la ausencia de especialidad de genética, que implica que a nivel asistencial, a nivel hospitalario, los centros no cuenten con un personal formado en cantidad y calidad suficiente. No quiero decir con esto ni mucho menos que las personas que están asistiendo a los pacientes no están formadas. Lo que digo es que se necesita muchísima más cantidad de personas atendiendo pacientes. Hoy por hoy la asistencia de asesoramiento genético y de clínica requiere mucho tiempo, muchos recursos humanos que no se pueden reemplazar con otro tipo de recursos, y esta es otra necesidad imperiosa de nuestro sistema sanitario que no está en miras de resolverse, aunque nuestras autoridades sanitarias tengan la intención, pues llevamos con intenciones hace 40 años y otros países de nuestro entorno, de hecho Europa, el único país que no tiene especialidad. Probablemente haya otras, que no quiero extenderme porque creo que hay otras voces más autorizadas para poder visualizar, pero sin duda alguna estas 2 yo las puntualizaría como las más importantes desde mi óptica. Muchas gracias, Pablo. Hombre, sí, esta pandemia ha demostrado que cuando se quiere hay fondos, ¿no? Entonces, quizás sea un tema de querer. María, desde el punto de vista de los pacientes, ¿pensáis que esto está funcionando? Que es un reto, bueno, necesario es, pero ¿pensáis que lo vamos a poder lograr? Te tienes que conectar el micrófono. Sí, ¿me oís bien ahora? Sí. Perfecto, gracias. Sí, y estoy totalmente de acuerdo con lo que Pablo ha recalcado, y también para agilizar el diagnóstico, según nuestra opinión, necesitamos una colaboración global mayor y estratégica en el intercambio, sobre todo de datos y plataformas e infraestructuras de diagnóstico. Y claramente podríamos acortar este tiempo de diagnóstico si usáramos ya las técnicas que ya hay disponibles de diagnóstico hoy en día. Y las que vendrán, y la innovación, sobre todo desde el punto de vista del paciente, tiene que estar impulsada por sus necesidades, por la necesidad del paciente. Y las desigualdades que tenemos hoy en día en acceso al diagnóstico deberían ser erradicadas y armonizadas a nivel europeo. Y Eurordis ha publicado recientemente unos principios sobre newborn screening, sobre cribaje neonatal, y se están intentando implementar en cada país. Y bueno, yo creo que también soy un poco optimista como Pablo y creo que sí que es factible, pero necesitamos más colaboración, como he comentado, ya no solo entre países, sino en el intercambio de data. Y bueno, hay programas como el de la Unión Europea One Million Genome, que pretende, bueno, tiene el objetivo de secuenciar 1 millón de genomas para 2022, o sea que creo que vamos por el camino, pero hay que trabajar en ello. Gracias. Muchas gracias, María. Es el turno de Josep. Josep, ¿qué tienes que comentar, que añadir? Bueno, estaba pensando un poco la experiencia del IRDIC como tal, desde hace ya 2012-2013, y mirando unas declaraciones que se publicaron en el Human Genetics, además, donde se recogían ya estos principios. A mí, el escuchar este discurso circular que llevamos hace casi 10-12 años
me anima por un lado, pero también me deprime por otro, porque es como un déjà vu constante, ¿no? Es decir, decía antes, por ejemplo, Pablo, y estoy de acuerdo, entre el análisis de si es plausible que tengamos en un año el diagnóstico genético de la gran mayoría de enfermedades de base genética, estos dos problemas que me parecen estructurales. Uno es una financiación deficitaria crónica en nuestro país, afecta a toda la investigación en general biomédica y en particular nos afecta especialmente a nosotros porque somos un ciber que es complejo en sí mismo. Yo no sé si hay otro ciber con esta complejidad de manejo de 8.000 enfermedades potencialmente diferentes, 5 o 6.000 de base genética directa y con las implicaciones que tiene y con la singularidad de cada uno de los grupos, aunque lo agrupemos por ontologías médicas, ¿no? Por tanto, una financiación que, como tú decías, Isabel, a lo mejor en estos tiempos que parece que va a haber más dinero para la salud, deberíamos movilizarnos desde un punto de vista más estratégico y más táctico, conjuntamente con lo que decía María, y con FEDER, con todos los grupos, para, con la ministra o con quien proceda, hacer un paso adelante, ¿no? Yo creo que esto sería importante. No quiero hablar de lo que sería el partenariado porque está aquí un compañero de ASEBIO que va a hablar después. Yo creo que también es una asignatura pendiente que tenemos desde un punto de vista de darle valor en positivo y no escondernos porque está la industria. Es que yo me gustaría esto, que aquí Ion fuera también bravo y transparente en este motivo. Lo de la especialidad médica es un desastre en nuestro país. Yo creo que tenemos que hacer una presión directa. Ayer en el curso que hacemos del Summer School con los pacientes nos comprometimos como movilizar a los pacientes para hacer un escrito, os lo pasaré, avalado por ellos, para que la administración sea otra voz que ayude a que no es posible que hablemos del 2014, del decreto, y que todo esto sea que hay unas bases jurídicas no bien establecidas por el gobierno. Bueno, esto da una vergüenza y un apuro que no se puede explicar fuera del contexto nacional. Y como decía Pablo, tiene un daño estructural ya, porque impide un crecimiento armónico, equitativo entre grandes hospitales, una especialidad que es pivotal para esta, y que además yo estoy seguro que va siempre a dar efectividad al sistema. Cuando hablo de esto siempre me pregunto qué hace un farmacólogo clínico hablando con genetistas. Pero bueno, yo he aprendido un montón en estos años. Pero me gustaría señalar, y con esto acabo esta intervención, de que a lo mejor no solo son estos factores externos. Me gustaría también que reflexionáramos qué podemos hacer internamente. Ya sé que hay todo el marco del Carlos III que marca sí o sí las grandes políticas y estrategias, por tanto, la capacidad que ha tenido Pablo y que tenemos es más desde la voluntad y desde utilizar lo que se pueda, pero yo creo que aquí hay que darle otra vuelta de reflexión, porque lo que sí es cierto es que no nos vamos a parar. Por lo tanto, con financiación, con menos financiación, la especialidad para adelante, pero no nos vamos a parar. O sea que yo lo veo también factible y, como decía María, nos falta esta coordinación efectiva y eficiente. Tenemos medios, tenemos mucha gente interesada, tenemos potencial. No sé, nos falta algo, un clic. Gracias. Bueno, esperemos estar a punto de ese clic. Y están saliendo, bueno, muchos temas interesantes y, como sabéis, hay un chat abierto si queréis añadir algo, participar. Yo voy a ser la voz para comunicaros las preguntas que se hagan en el chat. Belén, es tu turno. Bueno, muchas gracias por darme la palabra. Bueno, en primer lugar, estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha presentado tanto Pablo como María y como Josep en relación primero a la financiación y, como ha dicho Isabel, si esta pandemia nos ha demostrado que la ciencia es capaz de todo cuando tiene recursos, pues realmente esto debería de ser un buen ejemplo para la Administración.
Por otra parte, estamos en una situación muy buena. Yo creo que tenemos que positivizar algunas cosas de la pandemia y nos ha puesto a los científicos sobre la sociedad, en lo que hacemos. A veces ha sido muy difícil indicar qué es lo que hacen los científicos en sus laboratorios, y esta pandemia nos ha puesto en el papel que hacemos ante la sociedad, con lo cual estamos en muy buena disposición para que la sociedad civil impulse y nos apoye cualquiera de los retos. Y el tercero, bueno, con respecto a la especialidad, primero desde como persona que trabaja en genética, como persona del ciber y como vocal y de la Sociedad de Genética Humana. Esto es una reivindicación importantísima y que tiene que llegar al Ministerio, y que tenemos que poner toda la carne en el asador para conseguirlo. Y espero que de aquí salgan varios, probablemente nos estén viendo, varios twitters indicando la especialidad y poniendo al Gobierno y al ministro, a la ministra y al director general de Ordenación Profesional sobre la mesa esta necesidad tanto de la parte de clínica de los pacientes como de la parte de laboratorio. Cualquiera de los programas necesita que esté avalada la especialidad y que, por lo tanto, esté acreditada que se está haciendo todos estos estudios bajo una marca de profesionalidad acreditada. Y bueno, yo, aparte de decir todo esto, que estoy completamente de acuerdo con ellos, quería indicar que el mayor reto es hacer el diagnóstico de los pacientes desde un punto de vista multidisciplinar y multiómico. Mi opinión es que el estudio de los genomas no va a solucionar solo y únicamente el diagnóstico de los pacientes. Hay que integrar otras ómicas, por supuesto transcriptómica, metilómica, epigenética. Ya se está viendo que hay muchos defectos en enfermedades monogénicas que están causadas por defectos a nivel del epigenoma. No tenemos que hablar de perfil metilómico global, ya hay defectos específicos. Hay que integrar estos estudios y hay que integrarlos también en un análisis de genómica funcional, puesto que nos vamos a salir a lo que yo llamo el universo del estudio del genoma, y tendremos que demostrar que lo que estamos viendo es real. De tal manera que ahí se integrarán expertos de muy diversas áreas, expertos en genética, expertos en epigenética, expertos en análisis funcionales, expertos clínicos y una parte muy importante, expertos en biología computacional. Y esto iría en la idea de que también hay que cambiar la docencia de los profesionales que están a cargo de los pacientes. La docencia en la universidad, la docencia tanto médica como de todas las ciencias biosanitarias, puesto que creo que estamos en un reto importante de subirnos a un carro más ómico y más computacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. La verdad que has saltado del presente al futuro, pero muy interesante lo que has apuntado, de que tenemos que cambiar la mentalidad y cambiarla en los que están estudiando ahora, ¿no? Y bueno, ha tenido muy buena acogida las palabras de Josep sobre que hay que movilizar a las asociaciones, y de hecho escribe Aurora Puyol que puedes contar con ELA España, que agrupa a los pacientes contra las leucodistrofias, y que es una asociación muy comprometida y muy consciente del papel que tienen las asociaciones en hacer lobby y presionar con nosotros, ¿no? Y bueno, el último que responde a esta pregunta es John, y además te han lanzado un guante. A ver.
¿Cómo lo Oye, pues, coges? sí, buenos días y muchas gracias por contar con nosotros. La verdad es que ser el último en intervenir siempre te facilita las cosas porque prácticamente lo habéis dicho todo. Simplemente, bueno, pues poner en valor que es de la asociación. Recuerdo que poco después de entrar, de incorporarme a Sevio como director general, apoyamos una carta abierta de la Sociedad Española de Genética Humana precisamente pidiendo las especialidades médicas en genética, ¿no? Que veo que, no sé si es 4 años después, seguimos prácticamente igual, ¿no? Entonces me parece muy relevante, ¿no? Lo que decía Josep, ¿no? Esta necesidad, bueno, pues de unirnos todos y ahí también tenéis el apoyo, por supuesto, de ASEBIO y de de la Asociación Española de Bioempresas, ¿no? Haciendo referencia, se ha hablado de financiación, digamos, de la insuficiencia financiera, cosa con la que coincido plenamente, pero también aquí me gustaría hablar de que creo que pocas intervenciones hay más coste efectivas que el diagnóstico, que es más coste efectivo que el diagnóstico, pero no solo en términos económicos, en términos sociales, sanitarios, ¿no? Aquí seguro María, que representa a los pacientes, podría hablar desde la perspectiva de paciente con mucho mayor conocimiento de causa que la nuestra, ¿no? Por tanto, agilizar el acceso a las pruebas diagnósticas necesarias para diagnosticar este tipo de enfermedades pues es absolutamente fundamental, ¿no? Ahí, desde las empresas, como conocéis, pues intentamos trabajar y colaborar en el desarrollo de pues, tecnología diagnóstica, productos, kits diagnósticos, con nuestras propias capacidades y también en colaboración con el sector público, porque entendemos que esa es nuestra función, ¿no? Desarrollar, fabricar y posteriormente facilitar a disposición del sistema esa tecnología que hemos contribuido a desarrollar, ¿no? Y entendemos que es interés de todos agilizar en lo posible ese acceso, ¿no? A veces ahí ocurre una cosa, ¿no? Linkándolo con lo que comentabais, ¿no? Digamos, de la insuficiencia financiera, ¿no? Que a veces, digamos, el sistema es renuente a incorporar innovación porque lo percibe como algo que amenaza la sostenibilidad financiera. Cuando, vuelvo a decir, que precisamente pocas intervenciones hay más coste eficientes que el diagnóstico. Cosa que se ha puesto de relieve, una cosa radicalmente diferente, pero lo de COVID. Es que lo hemos visto. En el momento que el diagnóstico empezó a utilizarse de manera masiva en el seguimiento de la pandemia, tuvimos herramientas para controlarla, cuando antes estábamos absolutamente desprotegidos porque no sabíamos lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, ahí desde mi punto de vista también, yendo a lo que comentaba Josep, ¿no? Esa visión, ¿no? de ecosistema, ¿no? A veces el sector público y el sector privado vivimos de espalda los unos a los otros. Nosotros tenemos aquí en ASEBIO, nos enorgullecemos de ser una asociación empresarial un poquito especial, porque de hecho el propio Carlos III es socio de ASEBIO, cosa que nos enorgullece tremendamente, y que nos gusta poner en valor, no porque esté hablando en un foro donde el propio Carlos III sea parte, sino lo digo en todas partes, ¿no? Igual que tenemos grandes compañías multinacionales o tenemos pequeñas compañías españolas de diagnóstico, ¿no? Esa necesidad de mirarnos a la cara y trabajar en colaboración y hacerlo de manera que las capacidades del conjunto del sistema sean tomadas en consideración. Y eso implica que el sector privado entienda en lo que estáis trabajando vosotros y que el sector público también entienda aquello en lo que las empresas están trabajando, porque a veces nosotros tenemos empresas que trabajan en el campo de las enfermedades raras, que han desarrollado tecnología diagnóstica, pero que no tienen forma de darlo a conocer, digamos, al sistema sanitario. Y es una pena porque hay capacidades que probablemente no se están optimizando y no se están utilizando como deberían, ¿no? Y si te parece, Isabel, lo dejo aquí con... Entiendo que he respondido a la mayoría de las consideraciones, pero si no, más adelante Sí, no, profundizamos. porque
que hay más preguntas. Y no, pero eso es muy interesante. Quizás sí que hay una falta de comunicación, que esperemos que hoy sea un punto de inflexión, ¿no? en la comunicación entre todos los sectores. Nada, comentaros del chat que han llegado más apoyos a la idea de que desde las asociaciones de enfermedades raras, encabezadas por FEDER, pero también otras como HHT y Cavernomas España, esto lo comenta Luisa María Botella, dice que sí que realmente, bueno, que habría que impulsar esta movilización desde las asociaciones. Por otra parte, en relación con lo que ha comentado Belén, Carlos Santos te da las gracias por dar ese paso y hablar de otras cosas que no sea genómica. Y Manuel Palacín añade que, bueno, que siendo un capítulo de la biomedicina, pues que es por naturaleza multidisciplinar y que hay otras cosas, bueno, pues como, sin ir más lejos, la biología estructural que él hace, que son fundamentales, ¿no? A este respecto, quizás comentar que Belén y yo coordinamos un capítulo sobre enfermedades raras que se puede leer en abierto. Es un capítulo del libro cuarto, ¿no? Que ha editado el CSIC. El libro cuarto ha editado varios libros, desde el clima hasta son un poco los retos que aborda el CSIC, que sabéis es muy multidisciplinar. En el capítulo cuarto, que es de salud, hay un subcapítulo que es enfermedades raras, en el que hemos participado muchos de nosotros y creo que es interesante leerlo. Y ahí se apuntaban estos temas. Luego hay unos temas, a ver, que me están llegando aquí 3 chats a la vez. Y sí, bueno, añadir que también se comenta un poco sobre el tema del diagnóstico, que claro, una cosa son los grandes hospitales, ¿verdad? Como los que estáis, Josep o Pablo, y otras son los pequeños hospitales y la gente que se encuentra con el problema y tiene que empezar a recorrer distintas etapas. Y aquí yo creo que sería un poco lo que ha apuntado María, ¿no? Que si hubiera un sistema un poco más central, una plataforma de compartir datos, quizás toda esa ruta se acortaría. Bueno, también alaban los comentarios de Ion sobre que es muy coste efectivo el diagnóstico, ¿no? Y bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta y luego ya os sigo transmitiendo cosas del chat. La segunda pregunta estaba relacionada, obviamente, con este segundo objetivo que hay que cumplir en 2027, que yo he dicho que quedaban 5 años. Yo creo que tengo tantas ganas de que acabe el 2021 que ya lo doy porque estoy en el 22, ¿no? Pero bueno, el caso es que quedan más años y el segundo objetivo era no solo conseguir ese diagnóstico más rápido, que es tan importante para las familias, sino además generar hasta 1000 nuevos tratamientos. ¿Pensáis que esto, igual la pregunta es la misma, pensáis que es factible y qué obstáculos se han encontrado y cuáles quedan por llegar? Y volvemos quizás, si os parece, en el mismo turno, empezamos por Pablo. Bueno, muy brevemente, yo quiero comentar que voy a dar el mensaje de felicitación sin relajación institucional. Simplemente porque el esfuerzo que han hecho los grupos CiberER, y estoy hablando de muchos grupos que trabajan en centros de investigación, en universidades, el esfuerzo que han hecho para poner nuevos medicamentos dentro de esa lista para los objetivos del 2020, que eran 200, y para la futura lista de 1000, el esfuerzo que han hecho es realmente importantísimo. También hay que reconocer que la estructura del CIBER y sobre todo la estructura de los gestores están facilitando muchísimo con todas las facilidades, toda la ayuda y también un poco de financiación para que cualquier idea creativa, cualquier idea piloto de un grupo de investigación pueda llegar a ver la luz en una presentación en la agencia europea o en agencias americanas. También yo voy a dejar que esto ya lo comenté Josep Torrent, pero los pasos dados en la agencia europea y específicamente en el Comité de Medicamentos Huérfanos
no solo desde la presidencia que tuvo Josep, sino también con la herencia que él ha dejado y las personas que están ahí, es un factor clave para que esto se hubiera podido realizar. Por lo tanto, tengo que ser optimista, lo soy específicamente, porque la posibilidad de que haya 1000 medicamentos o 1000 reposicionamientos en 6 meses no es descabellado. Y específicamente la contribución que ha hecho el CIBERER para España es realmente brutal. María, desde el punto de vista de los pacientes y de Eurordis, ¿cómo os parece que va esto? ¿Va bien? ¿Que puede mejorar? Bueno, yo voy a focalizar un poco más en la parte de desarrollo, ya que la parte de investigación aquí está muy bien cubierta. Y bueno, en este momento hay 200 tratamientos que solo cubren, como sabemos, el 95% de las enfermedades raras. Aún hay un 5%, solamente un 5% está cubierto, de los cuales no son curativos. También tenemos que tener esto en mente, que la mayoría son sintomatología, para curar la sintomatología. Yo espero que lo consigamos y creo que nos acercaremos si no lo conseguimos. O sea, nos vamos a acercar seguro. Y también ahora está abierta la consulta sobre la revisión de la legislación de los medicamentos huérfanos y pediátricos y esperemos que los cambios que salgan de allí hagan la legislación más flexible y que incentive sobre todo también a los académicos que están, como ha dicho Pablo, haciendo un gran trabajo, designando hay un montón de designaciones huérfanas de académicos y que se incentive este desarrollo y que no se quede en el laboratorio o en las universidades. Y en IRDIR, yo justamente hace un mes que me he unido en el comité científico de IRDIR y el año pasado publicaron la Orphan Drug Development Guidebook, que es una guía muy sencilla, muy bien estructurada tanto para los académicos como para las empresas biotecnológicas o farmacéuticas, que ayuda con herramientas e iniciativas que hay ahora que están disponibles para el desarrollo de medicamentos y cómo utilizarlas de la mejor manera posible y sacarle partido a todo lo que hay. Hay otras en IRDIR que la reformulación. Yo creo que con todos estos grupos de trabajo y todos los incentivos creo que sí que vamos a llegar. Pues espero al menos. Bueno, ojalá. Josep, ¿algo que añadir? Bueno, positivo, sí. A 1000 no creo. Esto nació en un momento desde el IRDIC 2012-2011, donde la expectativa, la ansiedad, las ganas de empujar de todos los colectivos, desde la FDA, desde NIH, desde toda la estructura europea que lideró este cambio. Esto lo llevaba Roxana, la directora general en aquel momento, y por tanto ella venía de la empresa y era clarísimo. Se hicieron estimaciones que lo que pretenden es motivar y dar. Sabéis que el IRDIC como tal no da dinero, pero sí que la suma de todos los agentes aporta unos 2 billones, si no me equivoco, en investigación a nivel mundial. Por lo tanto, una cosa es que el IRDIC como tal no tiene capacidad financiera, pero sí todos los centros que están agregados que se comprometen a hacer estos fondos. Me gustó mucho el comentario que decía antes, John, de recuperar esta idea de ecosistema, ¿no? No trabajamos solos y, si me permitís, una cuestión que yo creo que deberíamos darle valor desde el CIBER, que es que a veces yo he escuchado muchísimo, y también de investigadores, bueno, de otras áreas o incluso de pacientes, que invertir tanto en enfermedades raras es como invertir en una esquina, ¿no? En un pozo. Y yo creo que lo que tenemos que hacer emerger es que el valor del banco que aportamos de pruebas se abre a todas las enfermedades convencionales. La genómica no es patrimonio de las raras, pero no la vamos a desplegar si las raras no están dentro. Esto está clarísimo. Por lo tanto, tenemos que aprovechar, para mí, estas sinergias que decía John. También lo que decía Belén antes, más provocativo, las omics en el conjunto y el impacto en la formación y el reto que supone, ¿no? Permitirme hacer una reflexión. Deberíamos centrarnos no solo en lo que vemos en nuestro país, que es clave, sino mirarnos en las ERNs,
que es el futuro que tiene Europa, es donde Eurordis está insistiendo, donde todos los grupos, ya sabéis que hay más de 23 o 24 redes, donde transversalmente ahí se cruza todo, desde la formación, la investigación de excelencia a nivel internacional si queremos estar. Por lo tanto, deberíamos peinar nuestros centros que están ya en las redes ERNS, que el CIBER también de alguna forma es asociado a estos centros, para darle una mirada, como decía John, desde el ecosistema español, que podemos aportar a este conjunto transversal y tan diferente y a la vez tan digamos, imbrincado unos con otros, ¿no? A mí me parece que esto es clave. Y en cuanto al desarrollo del ciber, la verdad, ahí sí que debo, como dice Pablo, y me siento con un orgullo cuando lo explico fuera, que el ciber es un ejemplo, y no hay muchos, debo decir, en Europa que como entidad de organización pública y como agregado ha conseguido un número importante de designaciones, que esto da un valor, esto nos da, para mí, el certificado de madurez desde el punto de vista que tenemos como estructura. Esto no es autobombo ni autoestima, sino es creernos que hemos cruzado esta frontera. La formación que también se ha hecho el ciber con nosotros en todo el país, yo creo que también ha ayudado a estimular. Por tanto, esto es de éxito, hay que darle valor y hay que cultivarlo. Y por cierto, cuando un medicamento está designado, como decía María, entra el desarrollo, que es clave, y ahí sabemos que después tenemos que buscar la industria farmacéutica. Y estoy mirando otra vez a John, porque si no, nosotros como ciber llegaremos donde podamos en una designación. Pero después esto tiene que, de alguna forma, transferirse al sector que es el que fabrica medicamentos, que no es el ciber, y el que asume la responsabilidad de tener una investigación que culmina en un medicamento autorizado. Otra reflexión muy diferente, compañeros, y también lo digo pensando en María y en todos los que estamos en la mesa y los que nos escuchan, es que una cosa es la designación, que significa un potencial de investigación y que hay que apoyar. No todo llega a su fin en términos positivos. Aprendemos mucho de aquellos que han sido negativos, y de hecho el ciber tiene experiencias de proyectos que se han tenido que reformular aprendiendo del fallo a lo mejor preclínico. El otro día escuchaba una presentación del doctor Lacher que me pareció embullosa, me pareció impresionante desde el punto de vista de combinación de terapia celular y terapia génica. Felicidades otra vez a todos estos esfuerzos que hacemos desde el ciber, pero creo que tenemos que darle otra vuelta para ser más eficientes. Y finalmente, yo también debería, ya sabéis que he sido el primer director de la Agencia Española del Medicamento, le tengo un cariño increíble, me la curré bastante para ponerla en marcha y la miro siempre desde el corazón. Yo creo que la Agencia Española también ahora está tiene un papel muy importante desde el principio en la EMA. Es uno de los países que aporta más en la discusión científica, de los 5 países de Europa que juega a un nivel más alto. Yo creo que sería el momento, posiblemente con Asebio también y con otras industrias y con el ciber, de poner esta reflexión con la agencia para darle más dinamismo. Es la antesala de la EMA y de hecho vamos de la mano. Y hay la última reflexión que me gustaría que Pablo también me lo tomara o algún otro compañero, es esta diferencia que tenemos entre investigación que nos queda en el IRDIC y después hablamos de asistencia, y hablo de las dos cosas, tanto del diagnóstico, del genético, genómico, de los casos que no podemos, que parece que lo limitamos o lo delimitamos mucho a investigación, este continuum que no es fraccionable con la asistencia y menos en las raras, igual nos pasa en la investigación translacional. ¿Dónde nos ubicamos? ¿Es investigación? Al final somos todos que nos separa, es decir, es artificial querer cortar con una tijera aquí, si hablamos de investigación translacional, si no vamos de la mano, si la genómica no va de la mano, si cuando hacemos todas esas investigaciones genómicas y ponemos los pilotajes, después esto no desembarca en la asistencia y la toma desde el punto de vista, digamos, asistencial. ¿Dónde estamos entonces? ¿Podemos darle una vuelta para que este gap
sea más académico que no real, es decir, que el continuum exista porque hay diálogo. Y final, yo desde el 2013-2014 he tenido la oportunidad de colaborar con Asebio porque he tenido muchos compañeros, desde Regina Revilla, Regina Múzquiz, otros compañeros que han sido directores generales como tú, y siempre les he animado a que desde Asebio se hiciera más que un guiño, sino articular acciones concretas. Ya que estás tú, que vienes del País Vasco, y te veo ahí también muy bien, yo creo que sería tiempos de pasar del marco conceptual con Asebio, que se ha discutido en muchas asambleas y además tenéis Carlos III, a decir, hacemos un paso más concreto, somos capaces de articular algún acuerdo con el ciber que sea operativo, más allá del conceptual frame, que todos estamos de acuerdo y que nos vamos a cansar de discutirlo. Pasamos a hacer pilotajes y experiencias positivas. Invitamos a algunos foros de estas compañías internacionales que conozcan el potencial del ciber, los designados del ciber, para que esto sea real. Nosotros como ciber no podemos ir compañía a compañía, no tiene sentido. ¿Por qué no hacemos un workshop? Lo hemos preguntado a la agencia española si también lo quiere hacer. Están encantadísimos con la idea. Me gustaría, John, que también te sumaras a eso, para que nuestros compañeros que han pilotado estas experiencias las pudieran explicar frente a los directores científicos de las compañías que quieran farmacéuticas, para que esta información no sea estática, sea dinámica, tenga valor y que nuestro país tenga este clic que decíamos antes, que supone un paso más. Yo soy de acción y el discurso creo que da para lo que da. El discurso a nivel, digamos, de planteamiento lo estamos estirando de hace 7, 8 años y es más de lo mismo. Reclamamos ahora ya no solo el marco conceptual, sino el hacer políticas o acciones o pilotajes concretos que nos demuestren que lo que estamos pensando aporta valor al sistema, para que esto nos sirva para convencer más, si cabe, al sector de una parte y después también a la administración. María, no se te escape, lo digo pensando en los pacientes, que un problema de al final investigar y el acceso. Hablamos del acceso pagado por el Sistema Nacional de Salud y ahí hay otra barrera que hoy no la vamos a tocar, evidentemente, porque nos rompería la mesa y ya veo que Pablo se ríe un poco, pero una cosa es que un medicamento esté autorizado por la EMA sobre los principios de eficacia, calidad y seguridad, y otra cuestión es que después el mismo medicamento, sea huérfano o no, entre en un sistema de salud que le exige eficiencia, que le exige una cierta efectividad o al menos estrategias frente a lo que es políticas sostenibles. Aquí hay que desmantelar la idea que tenemos ya todos estos mantras de que las terapias de reemplazo enzimática ya valen 400.000 euros, coste anual, que las terapias génicas si no están por 1 millón o 2 de qué hablamos, parece que compremos pisos en las playas. No sé, también el sector tiene que dar, a mi juicio, otra vuelta para que todo esto que se ve al final como una mordida económica también se pueda ver que aportamos valor, sostenibilidad y un crecimiento que es lógico. Y nadie, no me toméis la crítica en el sentido de que las compañías no tienen legítimamente la capacidad de generar beneficios, faltaría más, pero sí que en un entorno tan cambiante echamos en falta el que en nuestro país las compañías grandes y pequeñas sean capaces a la hora de hablar del acceso, es decir, dinero real que paga el sistema de salud en cada una de las comunidades y que por tanto beneficia a los ciudadanos afectados de patologías raras, que las compañías aporten modelos creativos también, que no sea solamente este precio, lo tomas o lo dejas y aquí nos dejamos en la cuneta, tenemos que ir a importar el medicamento desde Alemania, que por cierto es mucho más caro, o desde Estados Unidos. Ahí sí que yo creo que el sector industrial también tenéis esta responsabilidad y desde el ciber yo creo que estaremos encantados de ayudaros si compartimos estos objetivos. Gracias. Pues muy bien. Os transmito ahora algunos comentarios desde el chat. Se ha abierto una cierta discusión sobre el problema que representa que algunos de los profesionales que trabajan en
en investigación y en este continuo que hay de la investigación al diagnóstico al tratamiento, pues realmente no tengan un entorno estable de trabajo porque no se pueden integrar en el marco sanitario. Que bueno, que yo creo que esto ha sido una de las grandes ventajas que ha aportado el CiberER, todo ese conjunto de personas que están trabajando ahí en esa interfase llenando ese gap. Pero es cierto que, bueno, que no terminan de pertenecer a ese marco sanitario, ¿no? Esto comentaba Antonia Ribes y contestaba un poco Frances Palau también. Bueno, que habla de algunas cosas de diagnóstico, pero que yo creo que os comentaré en la parte del futuro. Bueno, Josep ha dejado un montón de cosas encima de la mesa y por orden le tocaría a Belén, pero yo creo que quizás por alusiones, si os parece, primero Jon y cuando termine Jon, luego Belén. Sin problemas. Oye, a Josep no le conocía en persona, había oído hablar mucho de él y no me ha decepcionado en absoluto lo que me habían dicho respecto a lo que he visto. Encantado en responderte y en tomar testigo de algunas propuestas que has hecho que me parecen muy relevantes, ¿no? Yendo a la pregunta, si me permites, voy a empezar un poco también por reforzar lo que ha dicho Josep, ¿no? Yo también soy optimista porque creo que el pesimismo tiene un prestigio intelectual inmerecido en este país, pero dicho esto, estamos un poquito lejos. Estamos en 213, he hecho el recuento hoy por la mañana, no sé si me he equivocado, igual hay algún número que me baila un poco, en torno a 213, el año que más autorizaciones de mercado de productos con designación de medicamento huérfano hubo, creo que fueron 28. Tenemos 6 años por delante, hacemos una regla de 3 y no llegamos a 1000. Nos quedaríamos en torno a 500, 600 en el mejor de los casos, ¿no? Dicho esto, hombre, también hay que poner esto en su contexto. Desde que se aprobó la legislación de medicamentos huérfanos en el año 2000, en aquel momento creo que había en torno a 8 productos que hubiesen cumplido, digamos, los requisitos de ese marco legal nuevo que se acababa de promulgar. Y en estos escasos 11 años, pues la progresión ha sido muy, muy importante, como hacía referencia, ¿no? También poner en valor que en torno al 50% de las designaciones son de pequeñas y medianas compañías, que esto es algo que creo que tiene que ser puesto en valor, ¿no? A veces se piensa en que las designaciones de Orphan vienen de las grandes multinacionales, no, pues prácticamente un 50% vienen de las pequeñas y medianas compañías. Y aquí yo creo que cuando un marco funciona, pues es importante porque, de hecho, la estabilidad de los marcos, o sea, los incentivos funcionan cuando están configurados en marcos que tienen una vocación de estabilidad. Si se van cambiando sobre la marcha, generan incertidumbre, ¿no? Y ahora tenemos el paquete legislativo de la designación de los medicamentos huérfanos que está siendo discutido en la Unión Europea y esto está generando cierta inquietud. Yo espero que cuanto antes se cierre, quede como quede, que se hagan pequeños ajustes que mejoren el marco, nos parecerá bien, pero los fundamentales tienen que mantenerse porque han demostrado que han sido capaces de traccionar en un mercado en el que es muy difícil traccionar, porque es que los incentivos para desarrollar un medicamento huérfano, desde el punto de vista de la industria, y aquí entenderme que es lo que yo tengo que representar, es desarrollar un producto que tiene un perfil de riesgo altísimo, porque normalmente el conocimiento científico que hay sobre una parte importante de estas patologías no es el más profundo en comparación, digamos, con otras enfermedades más conocidas, y estamos planteando a veces abordajes terapéuticos que son totalmente novedosos desde la perspectiva tecnológica, ¿no? Para luego administrar esos productos a una población que por su propia definición es escasa, ¿no? Entonces, las perspectivas de mercado tampoco suelen ser para tirar cohetes, ¿no? Entonces, hemos encontrado un contexto con ese marco legal que ha funcionado, ¿sabes? Que ha encontrado ese punto de equilibrio, ¿no? En el cual estamos consiguiendo, ¿no? Que las empresas encuentren incentivos y que además hacerlo de una forma muy equilibrada, ¿no? Porque cuando tú ves esas designaciones de medicamentos huérfanos, como decíamos, estáis vosotros, está Carlos III, hay pequeñas compañías, hay grandes compañías, con lo cual parece que el marco incentiva a todos, ¿no? Oye,
pues tengamos esa visión a largo plazo, ¿no? Esos faros a largo plazo de que aquello que funciona lo preservemos, ¿no? Yo ahí, la referencia que ha hecho también Josep a la Agencia Española del Medicamento, aquí me gustaría romper una lanza a favor de las agencias reguladoras. Creo que además en esta crisis sanitaria se ha visto la tremenda capacidad de respuesta que tiene. Lo que les pasa también, y diréis, hombre, una asociación empresarial pidiendo dinero para el sector público. Pues sí, la agencia necesita más financiación. La agencia está estrangulada porque tiene unos recursos finitos, cada vez más competencias y más cosas que atender, y los pobres pues no pueden, ¿no? Nosotros como empresas lo vemos, ¿no? Y creemos que el regulado, pues también cuando ve este tipo de situaciones, tiene que apoyar al regulador y poner de relieve esta necesidad también de incremento de financiación que tiene la agencia para poder atender el trabajo que tienen. Ya el actual, y ya no digamos el que vendrá, ¿no? Y por último, respondiendo al testigo, ¿no? O al reto que me lanzaba Josep, yo encantado. Encantado. Yo creo que el marco conceptual lo compartimos. Ahí también en Asebio intentamos, digamos, como dicen, ser hands-on, ¿no? Y pringarnos, ¿no? En la parte del trabajo. Encantado en organizar actividades con vosotros dirigidos precisamente, ¿no? Bueno, pues a que estos mundos que a veces vivimos un poquito de espalda nos miremos a la cara, nos conozcamos las capacidades que hay, y ahí, bueno, también nosotros agrupamos un 85% de los socios corporativos que hay en la asociación, de las empresas, son pequeñas y medianas compañías, agrupamos una parte muy importante del ecosistema español, que además son muchas veces los que tienen, bueno, pues esa cercanía, ¿no? Y esa capacidad de involucrarse en proyectos de alto riesgo con una madurez, digamos, desde el punto de vista del desarrollo todavía baja, ¿no? Entonces, vamos, yo encantado en hacer cosas con vosotros y en explorarlas, así que ahí dejo mi ofrecimiento para profundizar en esto, ¿vale? Si os parece, lo dejo aquí. Muy bien, muchas gracias, John. La verdad que sería fenomenal hacer este tipo de encuentros, de días sobre temas concretos con todos los sectores para poder hablar más en profundo. Belén, cuando quieras. Os aviso que nos quedan unos 25 minutos para la segunda parte, que era hablar un poco más del futuro, de los retos más a futuro, pero Belén, cierra tú esta parte, por favor. Vale, bueno, pues yo prácticamente todo se ha dicho y solo quería hacer algunas quizás detalles o puntualizaciones desde mi visión de la academia, ¿no? Yo desde la parte de terapias tengo un desarrollo desde la universidad y todos sabemos que el desarrollo académico hasta que llega a la farmacéutica es un camino tremendamente complicado. Y lo ha dicho Josep, que hay que despertar el interés de las farmacéuticas, pero esto lo sabemos todos. Lo que yo creo que es interesante es que pongamos sobre la mesa cómo podemos despertar este interés. Yo, una de las ideas, y yo creo que se plasmó en ese capítulo que intentamos coordinar Isabel y yo, es que, como ha dicho Ion, cada uno de los procesos terapéuticos necesita un desarrollo tecnológico tremendamente complicado y caro. Estamos ante una situación de muy pocos pacientes, con lo cual creo que una de las maneras de despertarlo es apostar e incentivar por desarrollos con procesos tecnológicos comunes. Tenemos más de 7.000 enfermedades genéticas, no podemos investigar en todas, pero podemos investigar en procesos y mecanismos comunes y tecnológicos. Me habéis oído hablar en algunos de los debates el ejemplo que creo que también nos ha supuesto el desarrollo de la vacuna a través del RNA. El RNA como molécula terapéutica es transversal, simplemente pongo ese ejemplo, pero hay otros ejemplos farmacológicos transversales y creo que tenemos que trabajar en transversalidad y creo que de todas formas el CIBER
ha hecho un apoyo y una apuesta muy importante con respecto a eso para trabajar en esa transversalidad, de tal manera que el desarrollo tecnológico que se haga para una enfermedad, sea infecciosa o sea genética, pueda ser aplicado al tratamiento de otros pacientes. Otros ejemplos que nosotros pusimos en este capítulo, aparte del RNA terapéutico, son las pequeñas moléculas que se pueden obtener a través de screening o la terapia antisentido, que también es una terapia de RNA, o el reposicionamiento. Y volvemos al punto de entrada, tenemos que apostar, y supongo que llegaremos en el siguiente punto, para salvar estos obstáculos con apoyo tecnológico, apoyo de procesos tecnológicos comunes, y yo creo que eso podrá despertar el interés. Eso sería como mi aportación a todo lo demás que ha dicho el resto de los compañeros, que estoy absolutamente de acuerdo. Y, por supuesto, las actividades mixtas de empresas biotecnológicas con grupos académicos son muy necesarias. Nosotros aquí, como ejemplo, os lo diría, en la Universidad Autónoma de Madrid se hacen, es la plataforma InnoUAM, y luego hay reuniones bilaterales, el de la compañía farmacéutica OYE, que es lo que está haciendo el grupo académico, y luego tiene esa relación quizás directa. Y luego yo hablaría un poquito de la financiación. Creo que en la línea de la primera parte, creo que también tenemos una responsabilidad, y la tiene el CIBER, y desde luego lo hace magníficamente todo el comité científico y con su cabecera el director científico, de apostar por procedimientos tecnológicos. Apostar, creo que es un punto clave en nuestro proceso de financiación, que yo siento decir que no estamos para, no quisiera dejar un mensaje que luego sea malinterpretado, estamos para apostar por procedimientos que lleguen hasta el final. El CIBER, dentro como plataforma como red dentro del Instituto de Salud Carlos III, creo que tiene un reto ahí, igual que la financiación desde el Instituto de Salud Carlos III, y mirar un poco por esa financiación dirigida a cosas que realmente vayan a aportar valor añadido a un conjunto de patologías. Pues sí, la verdad que sin duda que sí, Belén. Bueno, nos quedan unos 20 minutos para hablar de futuro, ¿no? Estábamos hablando, bueno, de un futuro cercano en el 2027, pero que sería un poco la parte de los retos, pero hablando ya del futuro, sí que ahora me gustaría un poco saber cuáles pensáis que van a ser los próximos retos. Y luego un poco cada uno, ¿cómo pensáis qué herramientas de estas innovadoras? Bueno, algunas han surgido aquí a muchos niveles, ¿no? Pero siendo un poco más específico, ¿qué pensáis que va a llegar realmente a revolucionar o a revolucionar, sí, a revolucionar el campo? Y vamos a empezar... Bueno, quizás en esta parte había pensado que María, ¿no? Dando voz a las asociaciones de pacientes, nos dijera para los pacientes, una vez que sabemos que, bueno, que el diagnóstico se está acortando, aunque faltan recursos quizás estructurales, como hemos visto. Lo de la parte de los tratamientos va un poco más lento. Pero y ahí también han vuelto a surgir estos déficits estructurales, ¿no? Esta necesidad de que quizás la agencia o desde el sector público se pusieran más medios. También la comunicación, la formación, muchas cosas. Pero desde el punto de vista de los pacientes, suponiendo que estos retos, que estamos ya en el 2027, ¿qué sería lo siguiente? O sea, futuro, ¿qué es lo que a los pacientes les gustaría tener? Y cómo piensas que nosotros podemos aportar a ello, ¿no? Desde el CIBER. Gracias, Isabel.
Yo es que ahora me gustaría hacer un comentario previo antes de contestar a las preguntas sobre todo lo que se ha comentado en las preguntas previas. Y creo que el futuro y la manera de revolucionar estos retos es trabajando con los pacientes. Y voy directamente a Ion y que se lo comunique a todas las empresas de Asebio que trabajen con pacientes desde el principio del desarrollo, como podría hacerlo en Ciberer también, como académicos hasta el final del desarrollo. Y cuanto antes, has comentado antes de algo sobre el diagnóstico, que no se sabe el valor del producto, si las empresas trabajaran con pacientes desde el principio, el valor del producto sería obvio, porque el producto estaría diseñado con las necesidades del paciente, el paciente sabría el valor de ello porque ha estado desde el principio del desarrollo y lo comunicaría también a través de las otras organizaciones y sería aquí vendría el valor añadido de los nuevos tratamientos. Esto por parte de las compañías que trabajen junto con pacientes, que hagan partnerships o desde el principio hasta el final. Los académicos igual que escuchen las necesidades del paciente a la hora de diseñar y dirigir su investigación, que muchos ya lo están haciendo y sobre todo que entre los investigadores se dé a conocer las enfermedades raras y cada una en concreto, porque en global todos ya sabemos lo que son, pero justamente y voy a ejemplificar en una reunión que estuve, un investigador, empezó a hablar con un paciente porque está investigando en su campo y dijo, esta es la motivación que yo necesitaba para estar 12 horas en el laboratorio. Saber de qué va, de a quién voy a curar, cuáles son los pacientes que voy a tratar. Porque estar en el laboratorio, ser investigador, estar pasándote todo el día en el laboratorio, cuando conoces realmente las personas o lo que vas a tratar o a intentar curar, pues es muy satisfactorio. Y a mí me gustó mucho y por eso lo quiero compartir con vosotros, porque creo que hay muchos investigadores siguiéndonos. Y eso, como comentaba, que traten con pacientes y que tengan esta curiosidad de saber sobre las enfermedades raras. Luego, los pacientes en sí, ¿qué quieren en un futuro? Y aquí Eurordis lanzó una encuesta para el futuro en 2030, que le llaman el Red 2030. ¿Cómo nos gustaría estar en 2030? Y los pacientes ya saben que no van a tener una cura en 2030, la mayoría de los pacientes, pero quieren ganar calidad de vida. Y para ello, pues les gustaría que la investigación se guiara hacia donde no hay tratamiento, obviamente, pero también el diagnóstico, que todos estamos muy de acuerdo aquí, que haya terapias de diagnóstico, que se investigue, como ha dicho también Belén y muchos, en donde no se sabe el mecanismo de acción o cuando el mecanismo de acción puede curar a más de una enfermedad, y donde los costes asociados al cuidado del paciente y a la sociedad son elevados. Esta salió también como uno de los 3 puntos donde les gustaría que la investigación fuera dirigida. Y obviamente en ultra raras, pero que ellos mismos sabían que hacia aquí es más complicado, pero entonces sería, como he comentado, mejorar la calidad de vida. Y aquí quiero otra vez lanzar el mensaje de colaborar y de involucrar pacientes en tanto en la investigación como en el desarrollo y obviamente la autorización, pero aquí la Agencia Española y también la Agencia Europea está haciendo un gran trabajo y involucran muchos pacientes casi en todos los dosieres de enfermedades raras. Y creo que hasta aquí me lo he dicho todo. Muy bien, la verdad que sí, María, yo creo que nos ha quedado claro. Pasamos a Pablo. En relación al futuro, hemos hablado de lo que ha aportado el Ciberer. ¿Qué piensas que podemos aportar y cuáles son nuestros retos futuros? Bueno, en línea con lo que ya habéis comentado, en mi opinión, los retos futuros en este momento pasan más por el manejo de datos. Tenemos un déficit muy importante tanto en los sistemas sanitarios como en los sistemas de investigación, de optimización de los datos que tenemos. Generamos enorme cantidad de información que no somos capaces de poder integrar para poder analizarla, ¿no? Los hospitales tienen la gran mayoría, probablemente más del 90%, historias clínicas electrónicas que no somos capaces
de poder analizar o de poder interpretar o de poder interrogar y sacar información realmente predictiva. Creo que todo el inmenso esfuerzo que se está haciendo en datos y en medicina genómica, tal vez no lo veamos ahora con tanta perspectiva. Yo creo que el futuro es que esa información va a ser útil no solo para enfermedades raras, sino para enfermedades comunes y prevalentes. Y no lo estamos viendo con suficiente perspectiva, porque todo lo que tenga que ver con información genómica y score de riesgo predictivo y todo lo que tenga que ver con manejo de datos ambientales asociados a genoma va a tener un impacto en enfermedades comunes muy importante. Creo que el futuro es ese, tener la información de los ciudadanos, ya no de los pacientes, sino de los ciudadanos, para poder hacer medicina predictiva o preventiva en el entorno de lo más fácil de visualizar a nivel hospitalario es la farmacogenética, pero más allá de ello, en prevención de cáncer personalizada, prevención de enfermedades neurodegenerativas, prevención de enfermedades cardiovasculares, o sea, todo lo que tenga que ver más allá de las enfermedades raras, que por supuesto es nuestro target, pero con un solapamiento del que hablaba antes Josep Torrent, va a ser difícil discernir qué es investigación, qué es asistencia, y así debe ser, porque ya lo puntualizaba él. Si lo miráis, los dos objetivos que tiene el consorcio de investigación, lo decía yo antes de ayer, son dos objetivos asistenciales, que es diagnóstico y tratamiento. Por lo tanto, hay que quitar esas barreras, hay que quitar esos límites. Espero que se puedan quitar también las barreras entre las enfermedades raras y las enfermedades prevalentes. Estamos hablando de personas, de individuos, de pacientes, y de investigación y asistencia, y todo junto a mí me suena a lo mismo, no veo yo fronteras. Muy bien, Grablo. Creo que quizás ahora Josep, como presidente de nuestro comité, aunque ya has apuntado algunas cosas, ¿cómo te parece a ti desde el comité externo que desde el CiberER podríamos mejorar para, bueno, cumplir con lo que los pacientes quieren y con estos retos estructurales, ¿no?, que se nos plantean? Y también yo creo que algo que habíamos pensado en origen hablar hoy es el tema de cómo la inteligencia artificial puede llegar a ayudar a gestionar todo esto que nosotros claramente individualmente no alcanzamos a tener capacidades, ¿no? No sé si hay una respuesta, al menos desde mi perspectiva definitiva, a esta pregunta de futuro, pero estoy de acuerdo con Pablo. Yo creo que el futuro, hace 10, 15 años todavía la discusión era un panel, secuenciación, quién tiene el secuenciador, casi nos peleamos, queremos cada hospital, la sala blanca, en fin. Y hoy, como decía Pablo, este no es el reto. El reto, y también lo apuntabas tú antes muy claramente, es inteligencia artificial, big data, cómo nos vamos a mover, cómo optimizamos este conocimiento y cómo lo hacemos mucho más permeable y que impacte mucho más en la sociedad. Y también lo que dice Pablo es que yo creo que el ciber es un buen exponente, que no hay un tratamiento que además va a tener siempre un determinante genético o genómico para poder ser electivo el tratamiento en la gran mayoría de las enfermedades raras, sin que tengamos un diagnóstico, van de la mano, y por lo tanto este objetivo, que es asistencial, se culmina con este esfuerzo investigacional, y ahí tenemos que aproximarnos, darle valor, y para que al final sumemos, ¿no? Yo decía antes que la revisión que se está haciendo ahora en el marco europeo sobre la legislación de huérfanos preocupa. Es un tema que se ha pospuesto desde el propio comité, que yo he estado muchos años, durante 7, 8 años, por miedo, y os lo digo sinceramente, a que la sociedad, ya no hablamos de los pacientes, es otra reflexión que también decía Pablo, que estoy de acuerdo, es el salto del paciente a la voz de la sociedad en este futuro, que es mucho más amplio. Y aquí teníamos miedo, un miedo atroz, a que la reacción por parte de la Unión Europea y de la Comisión, que es la que tiene la capacidad legal, fuera más de recortar
digamos, lo que se había definido como huérfano y por lo tanto penalizarnos. Por esto, de alguna forma, se ha ido posponiendo casi 7 o 8 años. Uno de los puntos clave, y lo has mencionado también antes, y creo que también Pablo lo decía, es qué hacemos con la visión del cáncer poco frecuente, que se veía como contrapuesto a veces al mundo de las enfermedades genéticas puras, monogénicas, o de donde emerge el movimiento más genuino, que es desde aquí. Y si miramos el último documento de Eurordis y los propios documentos que se acaban de publicar de la Unión Europea, hay más de 250, en mi momento habíamos calculado casi 400 tipos de cánceres poco frecuentes, pero en realidad forman parte de esta misma movida, aunque tengan ellos acciones a nivel social y de visibilidad y de visualización también y de impacto diferentes. Pero creo que reducir esta ansiedad para tener un marco, como decías tú, me parece clave. Esto lo tendremos en un año y otra vez nos vuelve un poco a nosotros, ¿no? Es decir, cómo, en palabras de Pablo, somos capaces de darle esta vuelta que ya no es de aparatología, es de thinking, es de optimización de datos, es de compartir ya en realidad y el hacer factible que estas sinergias no sean conceptuales, sino que sean operativas. Esta es mi lucha, ¿no? Es decir, que pasemos un poco de este marco a la acción concreta. Porque la acción al final es lo que nos daría la posibilidad de ir a la administración con experiencias reales y no tanto el discurso operativo, que el discurso te lo compran todos, pero después no lo ejecuta casi nadie o poca gente, porque hay muchas presiones, tenemos por todos. Yo creo que como futuro somos positivos en esto, seguro. Es un cambio para mí de paradigma seguro. Muy bien. Esto, Belén, tú a futuro, ¿cuál piensas que es el reto? Belén es un poco la voz del genetista, pero investigador, docente. ¿Cuál piensas que son estos retos futuros y cómo vamos a tener que abordarlos? Bueno, yo creo que se han dicho ya bastantes de los retos que tenemos. Desde luego, creo que los retos tienen que estar dirigidos a un objetivo y es que tenemos que acortar, unir tiempos clínicos y de investigación. Y ese es el lema que tiene que ir luego debajo, cuáles son los puntos que tenemos que abordar. Ya se ha dicho, desde luego, lo primero, un cambio de formación completa de investigadores y personal que se dedica a los pacientes, desde un cambio desde la universidad, con lo cual es un cambio, para mi gusto, bastante sustancial, que acercará la medicina personalizada a los pacientes, un desarrollo de la biología computacional, de todo lo que es la parte computacional, de inteligencia artificial. Creo que tenemos que hacer una apuesta y el ciber tiene que hacer una apuesta importante y creo que también, bueno, yo hablo del ciber porque es donde estamos, tenemos que hacer una apuesta importante por el desarrollo y la implementación de plataformas tecnológicas. Quizás las plataformas tecnológicas no tengan que estar en un sitio, sino que puedan estar en red. Yo creo que el planteamiento y la apuesta del CiberER por generar esos grupos de trabajo que quizás se manifiesten, se puedan al final presentar como plataformas en red de trabajo, que incluye desde plataformas que estén al servicio de todos de biología computacional, de evaluación de datos, de plataformas de genómica funcional, plataformas de generación de modelos animales y de modelos celulares. Yo creo que hay que hacer un cambio en este aspecto, hay impulsar determinadas plataformas que puedan ser utilizadas de una manera, además de por todos los grupos, de una manera más cercana para llegar a los objetivos. Hay una plataforma que yo creo que va a cobrar impulso, que es la plataforma del biobanco. Ahora mismo estamos discutiendo, creo que en varios grupos de trabajo, la necesidad de tener buenos controles, buenos
para todos los estudios genómicos, transcriptómicos, metilómicos, etcétera, aparte de utilizar bases de datos para reforzar ese control en la evaluación de las ómicas. Tenemos que dar impulso. Ese es un ejemplo de una plataforma que puede utilizar todo el CIBE. Entonces, como resumen, podría decir que los retos para acortar los tiempos son cambio de la formación. No sé si estamos, yo como profesora universitaria, desde luego, lo digo y lo digo en todos los foros, desarrollos de plataformas tecnológicas que para dar respuesta a varios de los retos, plataformas tecnológicas en red que puedan ser utilizadas. Hace un momento hablaba Manuel Palacín de la importancia de la biología estructural, cosa que, bueno, siento no haberla nombrado porque estoy absolutamente convencida. Desde luego, una plataforma de biología estructural, hay no sé si me regañará Manuel, estructurólogos impresionantes, hay personal dedicado a la generación de modelos, o sea que tenemos infraestructura dentro del CIBE para generar esas plataformas. Perdón, vamos a cerrar esta ronda de preguntas sobre el futuro con Ion y luego pasamos muy rápidamente a las conclusiones. Yo creo que nos dejarán 5 minutos de gracia para acabar y también para comentar algunas cosas más de las que están surgiendo en el chat. Vale. Ion, cuando quieras. Perfecto, gracias Isabel. Una reflexión que no solo hace referencia al campo de las enfermedades raras, en general. Una de las debilidades estructurales que tenemos como país es que generamos muy buen conocimiento y doy algunos indicadores. Según los últimos datos, hemos pasado de la 9ª posición a nivel global a la 8ª en biotecnología. En biomedicina estamos en una posición muy buena también. Enfermedades raras lo conocéis vosotros. Terapias avanzadas, 5ª posición en producción científica a nivel global, primer país en ensayos clínicos de origen académico. Pero luego tenemos tremendas dificultades para convertir esa investigación en industria, en capacidad industrial, para poder desarrollar hasta una autorización de mercado, fabricar en el país, generar industria local, generar valor económico, proporcionar oportunidades laborales a las personas que trabajáis en este campo, también en el tejido industrial y sobre todo, por supuesto, impactar en el paciente, que es al final, digamos, tiene que ser nuestro faro guía, ¿no? Y aquí, pues, las soluciones son complejas, igual de complejo que es el reto, ¿no? O sea, tenemos que conseguir ir de la mano, digamos, el sector público y el sector privado para reforzar las capacidades del país de manera que seamos capaces de generar tanto diagnósticos como medicamentos de origen español. Transformar ese conocimiento en tecnología y productos made in Spain. Esperanza, muchísima. Visión de futuro, muchísima. Ahora tenemos el plan de recuperación encima de la mesa. Si este es el principal reto que tenemos como sistema, ¿no merecerá la pena invertir un poco en esto? Hace poco hacíamos un estudio de las convocatorias que se han lanzado en los últimos 7 años, convocatorias para I+D en general. Tan solo el 16% de los recursos destinados a I+D fueron a proyectos en colaboración. Los demás eran empresas con empresas o centros públicos con centros públicos. ¿No deberíamos aspirar a incrementar ese 16% de manera que hubiese más proyectos consorciados entre lo público y lo privado, precisamente para cubrir ese gap que como sistema tenemos? Sé que es demasiado abstracto, ¿no? Pero es que nosotros estamos convencidos porque ese es el colectivo al que representamos. Yo siempre cuento que ese 85% de empresas que son pymes es que el grueso de ellas han surgido
de gente como vosotros. Han surgido del entorno académico y han transitado ese camino con tremendas dificultades y muchos quebraderos de cabeza, ¿no? Y sabemos, porque ellos nos cuentan lo difícil que es hacer ese tránsito y lo que les ha costado hacer el cambio de chip, porque han vivido en dos, o sea, porque los dos mundos están muy alejados el uno del otro, ¿no? Bueno, pues intentemos ahora que tenemos digamos, el plan de recuperación, la estrategia de medicina personalizada, digamos, incluir en esas estrategias herramientas dirigidas a reforzar la colaboración entre las empresas y el sector público de manera que ese gap lo vayamos a cortar. Esa sería mi reflexión. Muy bien, sí. Tienes toda ¿no? Se fomenta un poco la colaboración. Y a veces quizá con instrumentos desde el Ministerio, por lo menos de Ciencia, que no son los instrumentos que las empresas necesitan. Porque yo en alguna ocasión que he intentado acudir a alguno, la empresa me ha dicho que el sistema de créditos y tal y como lo planteaban, que no era interesante. Entonces yo creo que ahí desde ASEBIO quizás también nosotros, ¿no? Podemos proponer que se generen otro tipo de instrumentos. No sé si dentro del Carlos III, de las ayudas del Carlos III, hay algún tipo de instrumento de este estilo, no que yo conozca, ¿no? Bueno, os voy a transmitir, está en la conversación, está en el chat muy animado y luego, bueno, ya pasamos a las conclusiones y al momento fiesta, que es la entrega de los premios a las mejores comunicaciones, ¿no? Entonces, bueno, así por resumir, bueno, María, muchas gracias porque ha aportado links y correos para quien quiera comunicar con ella. Francesc Palau habla mucho, bueno, escribe sobre cómo combinar la clínica, la investigación, cómo generar esa unidad de acción y la complejidad también del diagnóstico de las enfermedades raras, ¿no? Y Belén recibe muchos aplausos por su propuesta de mejorar la formación, desde luego que sí, y Miguel Ángel Moreno apunta que habría que alinear estos programas de formación académicos con la formación, con los asistenciales, ¿no? Con lo que se necesita luego en los hospitales. Y sí que es cierto que sería importante que esta formación un poco en nuevas tecnologías, análisis de datos o como lo quieras llamar, que permearan a todos los estamentos dentro de un hospital. Manuel Palacín añade que los sincrótones y las unidades de cryo-EM, de microscopía electrónica, que también son un ejemplo de plataformas, y es verdad. Yo respecto de las plataformas, yo creo que esto es algo que desde el Carlos III sí se tiene claro. De hecho, se ha lanzado recientemente una plataforma sobre biobancos y biomodelos, que estos biomodelos no son solamente modelos animales y celulares, pero también incluyen impresiones 3D, etcétera, etcétera, en la que hay una unidad combinada de todos los cibers. Y del Ciberer estamos Lluís Montoliu, yo y el Biobanco también. O sea que yo creo que esto en el Carlos III quizás se podría mejorar la financiación, pero por lo menos la parte teórica yo creo que han tenido una buena visión, ¿no? Bueno, luego hay muchos comentarios sobre lo que ha dicho John de María Luisa Botella, en el sentido de que nos falla la transferencia, pero claro, yo ahí como investigador, claro, yo hago mi parte del trabajo. Yo creo que nos falta, ahí sí que hay un gap, porque nosotros estaríamos encantados de transferir lo que hacemos, ¿no? O sea, que más sueños si trabajas en biomedicina que algo que tú has investigado llegue a la clínica. Pero ahí hay un camino por recorrer en el que creo que no tenemos nosotros formación y yo no sé si realmente hay un apoyo ahí el apoyo que se necesita para que se pueda recorrer ese camino, ¿no? Y creo que
que bueno, sí, Manuel Palacín apunta un poco que siempre se financia con créditos y no hay financiación directa y que esto quizás es un problema para esos desarrollos, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, en general yo creo que hay mucho acuerdo con vuestra visión del futuro y de los retos a los que nos enfrentamos. Y sería este el momento, pues, que cada uno lanzaréis vuestra conclusión un poco en 2 minutos de qué concluiríais, de qué habéis aprendido de esta conversación, de este coloquio y qué proponéis. Y vamos a empezar con Pablo. Vamos. Gracias, Isabel. Pues bueno, creo que lo hemos dicho mucho y todo. ¿Qué podemos proponer? Pues a mí siempre me gusta que dejar las cosas preferiblemente escritas, ¿no? Y dejar documentos de consenso. Creo que una de las cosas que podríamos hacer entre el ciber como institución, el ciber de enfermedades raras como institución, ACBio y las asociaciones de pacientes, es poner esto por escrito en un documento científico, que es lo que siempre mejor es valorado más que una expresión política, ¿no? Y yo creo que una publicación científica en el cual podamos analizar todos los temas que hemos analizado aquí, sin ser peyorativa la palabra, denunciar las carencias que tenemos a nivel sobre todo de la especialidad de genética y poner todos los temas que se han tratado hoy en un documento conjunto científico o una revista internacional, la que se considere, entre CiberAir, industria y pacientes, creo que sería una acción, como decía Josep Torrent, hay que ser más de acción y menos de cosas. Y a mí me parece que es una buena iniciativa que si alguien la quiere coger al vuelo y capitalizarla y liderarla, pues encantados de que así sea. Eso es una gran idea, también la dirección que hablabais de hacer más lobby e ir a la acción, ¿no? A ganar visión. María, por favor, tu conclusión. Espero que te haya sido interesante. Súper interesante. Y mis tres conclusiones para mí son, por lo que hemos hablado hoy, formación, pero ya no solamente la formación que ha comentado Belén de cambiarla, sino formación a los pacientes, formación a los investigadores y formación a la industria, a todos. O sea, formarnos todos, sobre todo los pacientes, que formarse a través de programas como el de Eurordis o como el que tiene el doctor Torrent detrás, la Summer School, para que entiendan cómo es el sistema, cómo funciona, para que luego puedan, la segunda palabra sería para mí, interactuar con todos los actores del sistema, con los investigadores, con los médicos expertos, con la industria, y luego colaborar. Y colaborar para mí ya sería que si tuviéramos aquí una slide, sería ponerlo bien grande, colaborar con todos y, como ha dicho Ion, que puedan existir estas colaboraciones público-privadas para que el desarrollo continúe y que llegue a los pacientes, que al fin y al cabo es lo que más importa. Y a los pacientes y a las organizaciones de pacientes que están aquí hoy escuchando, les recomendaría que si es un paciente individual, que he visto por el chat sobre el diagnóstico, pues que se agrupe o colabore con su organización de pacientes que más les representa, o que se una, porque el sistema ya hemos visto que está muy fragmentado, y así que tenemos que estar los pacientes unidos y trabajar juntos para mejorar la vida de los pacientes y los familiares. Y creo que si trabajamos juntos, nos unimos, pues haremos el camino más fácil y llegaremos antes, espero. Muy bien, muchas gracias, María. Josep, tu turno para la conclusión. Sí. Gracias. Bueno, yo voy a ser positivo. La verdad es que en estos 20 años de evolución, mirar atrás, que hay que torcer la cabeza y te da un poco de dolor, o mirar al futuro, que es lo que vamos. Yo creo que hemos trabajado todos mucho a nivel internacional, a nivel español. La foto de hoy
no tiene nada que ver con la de 10 o hace 15 y mucho menos 20 años. Por lo tanto, vamos, yo creo, en un buen camino. Se ha dicho casi todo. Yo pondría énfasis en, ya sabéis, me muevo en acciones. Primero, recoger el guante que ha lanzado Pablo y casi se lo voy a pasar a algún otro compañero también, pero creo que sería muy relevante que este ejercicio de hoy lo pudiéramos enriquecer con un documento que se pueda publicar en un formato, porque da credibilidad, en un formato revista sanitaria, porque nos daría este pacto, si queréis, informal entre todos y yo creo que armoniza, vertebra todo. En cuanto al comentario que hacía John, que suscribo y te agradezco muchísimo tu franqueza y la forma positiva de enfocarlo, yo creo que cuando hablamos de partenariado, real, debemos, yo te lo digo de verdad, desmontar falsos mitos. Todavía desde la administración pública y desde el sector público a veces se puede ver como un pecado, lo digo así, perdonarme, o como es decir, como que estamos en objetivos diferentes. Y yo creo que lo que tú mencionabas es hacerlo en positivo para dar valor. Sabemos que después en el sector industrial hay un rifirrafe importante, y lo sabe María y lo sabemos todos después cuando hablamos en el pago, en la financiación de los medicamentos, como en otros. Pero esto no tiene que ser un obstáculo jamás para que el camino se pueda construir. Por lo tanto, yo te diría, John, que pasar a la acción significa, entre otras cosas, aparte de hacer un marco, este workshop que yo os proponía para que nos conozcamos, para que cuando sea factible hacerlo en Madrid con el Ciber en La Paz, lo podríamos hacer, y con María, con todos los efectivos, para que justo rompamos estos hielos, ¿no? Y después separarlos. Hay que hacer camino, hay que trabajar y hay que ser transparentes. Y después viene, evidentemente, es lo que es un business, que es legítimo y que cada cual tiene que aguantar. Y finalmente, el empoderamiento que decía también María, gracias por mencionar también el esfuerzo que se hace desde Barcelona para España y para Hispanoamérica también, en el que participáis todos vosotros en la formación. Yo creo que es un reto, es una lección continua que nos dan los pacientes. Y como decía muy bien María, cuando salta el paciente normal, que ya tiene mucho que aguantar, salta al mundo del activismo, nos enriquece a todos, porque en el fondo ya es un mensaje mucho más social, es un mensaje que da sentido. Yo, para mí, es esto, y eso sí, combinado con un futuro que es mucho más digital, mucho más nanobiotecnológico y mucho más 3D. Yo soy analógico de formación, imaginarse, y yo estoy sorprendido ya de que va a aparecer un primer fármaco en printing 3D. Es decir, estoy alucinando, como podéis imaginar, o como hacemos ya organoides, que nos permite, pensando en el modelo que decía antes el profesor Palacín, de rescatar la biología estructural como base de los modelos preclínicos que nos sirven para distinguir y para posicionar. Por tanto, yo creo que estamos en un paradigma nuevo donde la fusión de tecnología será lo importante. Ya no es la terapia génica aislada, es la terapia génica combinada con nanotecnología y a veces con terapia celular. Es decir, esto no lo habíamos ni visto y ahora es casi una realidad. Por tanto, es un escenario mucho más evolutivo, mucho más rápido y que creo que debemos aprovechar. Estamos en una etapa madura y falta este lobby con la administración, que yo creo que, dicho en positivo, lo podríamos hacer y podría ser una conclusión de este evento de hoy. Muchas gracias. Muy bien, Josep. Belén, tus conclusiones. Bueno, yo voy a ser breve, estoy absolutamente de acuerdo con lo que han dicho anteriormente Pablo, Josep y María. Y bueno, de toda mi intervención yo resumiría, que va un poco en la misma línea, es que tenemos ante nosotros, como ha dicho Josep, un futuro digital y que tenemos que permeabilizar a todos los sectores de estas nuevas tecnologías, a todos los sectores, desde el académico a el clínico, que está atendiendo al paciente. Yo estoy absolutamente de acuerdo que esa frontera entre diagnóstico e investigación es una frontera académica. Ayer
Yo tengo que felicitar a Pablo porque fue una de las cosas que más me impactó, bueno, todos lo sabemos, pero me impactó y me gustó en el inicio del CiberER. El diagnóstico y la investigación van de la mano y no son dos procesos separados. Tenemos que acortar los tiempos entre la investigación y el desarrollo que llega a los pacientes, y para eso yo destacaría que, y creo que es una apuesta que está haciendo el CIBER, hay que hacer un desarrollo de procesos tecnológicos transversales y comunes que lleven a la identificación de fármacos, una apuesta por plataformas transversales que estén de alguna manera en red, acoplando y dando respuesta a todo lo que se hace en todos los grupos. Y esto permitirá quizás despertar bueno, pues el interés en las compañías farmacéuticas. Voy a acabar con la parte de formación. Por supuesto que la formación a los pacientes es un deber de todos y cada una de las personas que estamos investigando en enfermedades raras. Es un deber, es un deber desde luego para todos nosotros. Somos al fin y al cabo los que tenemos que transmitir esta información. Y he comentado al principio que además estamos en una muy buena posición, al menos ya saben, no solamente los pacientes, sino el resto de la sociedad civil, lo que hacen los científicos. Yo antes a veces cuando me preguntaban ¿cuál es tu profesión?, yo me cuesta decir, pues yo es que soy profesora de la universidad, porque ahora ya me atrevo a decir que soy científico, que soy científica y que me dedico a la investigación porque más gente lo entiende, con lo cual estamos en una buena posición para transmitir esta idea. Y luego la formación, por supuesto, a los profesionales. Y bueno, como cabe, como es de recibo, y lo tengo que decir, y se ha hablado aquí, la especialidad en genética clínica es un deber del Ministerio, un deber para la accesión equitativa y con calidad de todos los procedimientos diagnósticos que se están realizando en todo el país. Es un deber y una necesidad. Y aquí hago un llamamiento, desde luego, a el esfuerzo conjunto de todos los actores que tenemos que al final llegar a un debate con el Ministerio para que nos pongamos de acuerdo en esta negociación y consigamos que antes de que finalice el año aparezca ese Real Decreto de recuperación de la especialidad de genética clínica. No es una reivindicación profesional, es una reivindicación de calidad para tratar y diagnosticar a los pacientes. Es una reivindicación necesaria de equidad para cada uno y todos los pacientes. Muchas gracias. Muy bien, Belén. Mensaje transmitido alto y claro. Y bueno, vamos a cerrar las conclusiones con John y luego han seguido apareciendo algunos comentarios en el chat. John, cuando quieras. Perfecto, seré breve. Primero, aceptar el reto y el guante para elaborar ese documento conjunto, ¿no? de alguna forma que con el objetivo de intentar introducir las conclusiones que salen en la mesa de hoy en la agenda pública, que es algo que coincido respecto a su pertinencia. Lo segundo, respecto a lo de los falsos mitos, Josep, totalmente de acuerdo. Necesitamos confianza. Necesitamos conocernos y confiar los unos en los otros. Evidentemente, todos tenemos intereses. Es una obviedad. Todas las personas humanas tenemos intereses. Hay que transparentarlos, entender los intereses que tenemos cada uno, pero hacerlo, una vez hecho, tener la capacidad de interlocutar y trabajar conjuntamente en la búsqueda de objetivos comunes, que es posible tenerlos, por supuesto, y donde es posible trabajar conjuntamente, ¿no?
Yo creo que cosas como la de hoy, que es una cosa muy modesta, contribuyen a ello. Yo, siempre que me llamáis de donde haga falta, yo asumo que voy a ser el elemento exótico en la mesa, pero lo hago con todo el placer, y con toda la voluntad, porque al final la confianza empieza exponiéndose, ¿no? Y que te conozcan y que vean que eres una persona normal y que tienes la capacidad, por supuesto, ¿no? de razonar, ¿no? Y trasladar ideas y dialogar, ¿no? Em, em, Confianza, vuelvo a decirlo. Por último, el plan de recuperación. Volver a decir, el plan de recuperación es una oportunidad. Se ha empezado a hablar, el presidente del gobierno anunció el 19 de mayo que va a haber un PERTE de salud de vanguardia. Esto tiene que estar en ese PERTE de salud de vanguardia. Y vosotros, todos los que estamos en esta mesa, tenemos que ser unos embajadores de estas ideas que han salido a relucir para que sean incorporadas y ese PERTE de salud de vanguardia tenga esa visión integradora. I+D, capacidad, o sea, fabricación, por supuesto, I+D, fabricación, interrelación con el sistema sanitario y también público-privada. Sector público y privado trabajando conjuntamente en búsqueda de ese objetivo común. Y ahí siempre estaremos en ASEBI y, por supuesto, podéis contar con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que por nuestra parte encantados, ¿no? de que estés dispuesto a exponerte y a generar esa confianza. Habían quedado un par de cosas en el chat que quería compartir con vosotros. La primera, ha habido varios comentarios sobre la importancia de la asistencia primaria. Y es verdad que eso es un elemento clave, sobre todo yo creo que para el paciente, ¿no? Cuando el paciente se encuentra con el problema, lo primero que va es a su médico de cabecera. Entonces, quizás esta formación y esta integración dentro del propio sistema de salud, yo creo que se han hecho varios comentarios sobre el acceso del médico de primaria a la formación, que quizás es algo que se podría explorar también desde el Ciberer, y también el acceso de ese médico de primaria a los datos, ¿no? Que yo creo que ahí el Ciberer ha generado muchas plataformas y yo no sé si han llegado a permear la existencia de estas plataformas y de esta información a este colectivo tan importante. Luego Víctor Martínez apunta que quizás el Ciberer podía poner en marcha un modelo más proactivo, no esperar a que el investigador llegara y dijera estoy haciendo algo, esto es interesante, sino un poco ir a la búsqueda de lo que se está haciendo en los laboratorios que podría ser transferible. Y luego Miguel apunta que el Ciberer ha lanzado, bueno, las escuelas de pacientes, ¿no? Que bueno, estuvimos en la primera con FIAPAS, que es la Federación de Familiares y de Sordos, de Amigos de Sordos, y salió fenomenal, y luego ha habido otras en otras enfermedades. Yo creo que eso es importante porque eso acerca, yo creo que una información de mucha calidad al paciente. Lo malo de Internet es que hay de todo y claro, no siempre tienes una buena guía. Yo creo que ahí tenemos mucho camino también, mucha capacidad para ayudar. ¿Qué más? Miguel manda el enlace a YouTube a todos los que están en el chat, y Carmelo Fernández de Aguilera, de la Fundación Nieman-Pick de España, nos quiere agradecer a todos. Pero añade que bueno, que claro, como padre, ¿no? de dos niños, pues que lo que quiere es que los plazos se acorten, es que es lógico que el reloj cumple, ¿no? Y quiere pide que el Ministerio ayude a toda la investigación en enfermedades poco frecuentes. Entonces, bueno, por mi parte me toca cerrar esta mesa, la verdad que con pena. Para mí ha sido interesantísimo oíros a todos y os agradezco mucho este tiempo. Espero que esto continúe, sea solo una semilla, ¿no? de futuros encuentros. Y quien quería concluir
quizás con las 3 ideas he estado tomando notas todo el tiempo y ahora tengo aquí un caos de papeles con notas, pero quizás para mí emergen sobre todo 3 mensajes. El primero es que se necesita financiación, pero financiación además que como yo no apunta va a llegar con el plan de recuperación, pero financiación también con instrumentos que no sean de utilidad, ¿no? Y que fomenten muchas cosas y que fomenten la interacción. Yo creo que en estos 10 o 14 años de ciber hemos aprendido todos a interaccionar con gente que antes no interaccionábamos y eso ha sido fabuloso. Y aquí hablo a nivel tanto personal como profesional. Yo creo que para mí y para muchos científicos ha significado un cambio radical estar o no estar dentro del ciberer, ¿no? Y creo que esto puede seguir mejorando, desde luego, incluyendo a los pacientes e incluyendo a las empresas. Entonces, financiación, pero quizás intentando hacer ese lobby para que sea una financiación dedicada a instrumentos que nos sirvan para profundizar en estas interacciones. El segundo elemento es que no solo es financiación lo que necesitamos, sino estructuración, ¿no? Y que aunque también se ha avanzado muchísimo, yo creo que ahí el ciberer también ha contribuido, pero desde luego parte de esa estructuración pasa por esa especialidad de genética clínica que todos deberíamos apoyar masivamente, ¿no? Desde los grupos de investigación, desde las sociedades científicas, y yo aquí ya ofrezco el apoyo de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, porque bueno, soy presidenta, entonces hay muchísima genética también dentro de nuestra sociedad y desde luego también a través de la COSCE, ¿no? Que es la Confederación de Sociedades Científicas de España. Yo creo que esto tiene que ser un objetivo de la vocalía 3 de COSCE. Esta estructuración también pasa por formación no solamente a todos los niveles, desde la medicina primaria hasta en los hospitales, todos los agentes que interaccionan con el paciente, y luego, desde luego, la formación también que esté alineada en las universidades, ¿no? Y con lo que se necesita en la clínica, y creo que está claro que el futuro pasa por un cambio muy radical en nuestra manera de trabajar. Si Josep es analógico, yo no os quiero ni contar, pero creo que claramente nos movemos en un mundo que los datos nos llegan en unas dimensiones que tenemos que cambiar completamente la mentalidad, adaptarnos y procurar contar con esos expertos integrados, ¿no? Integrados en los centros de investigación, en las universidades y desde luego en los hospitales. Y para mí la tercera conclusión tiene el título Acción, y este título lo ha puesto Josep. Hemos estado organizándonos, conociéndonos, tomando confianza. Quizás ha llegado el momento de que ahora que tenemos fuerza y que parece que es el momento y también es el momento social y puede que económico, con este plan de revitalización, pues que seamos capaces de poner en marcha este documento que ha propuesto Pablo, esta acción para empujar a favor de la genética, de la especialidad de genética, y también para hablar a nivel de los ministerios con que generen estas herramientas que realmente sean de utilidad para todos los actores, ¿no? Y bueno, estas eran 3, hay una cuarta. Yo creo que María ha dicho que hay que contar con el paciente desde el principio. Quizás estas escuelas de pacientes también puedan ser unas escuelas para los investigadores sobre qué es lo que necesita el paciente. Y en este sentido, pues tenerlos integrados en el ciberer creo que es un lujo, ¿no? Cualquier actividad que desarrollamos con ellos. Es verdad que, no sé, el sentido que le das a tu trabajo cuando conoces a alguien que puede mejorar su calidad de vida, su salud, con tu trabajo, en fin, cobra otra dimensión, sin duda, ¿no? Que quizás los que estáis en los hospitales tenéis esa dimensión más próxima, pero los que estamos en los laboratorios, pues quizás no tanto. Y bueno, muchísimas gracias a todos, y vamos a pasar ahora a dar los premios de las jornadas. Y creo que tenemos un break de 2 minutos, nos proponen por aquí, para que nos van a poner hasta música, y a continuación, si nos parece muy bien, Andrés,
vamos a pasar a continuación, nos despidáis, a dar los premios y a la clausura por parte de nuestro director científico, de Pablo Lapuncina, de este congreso anual. Muchas gracias a todos.